de lo que quiere, que creo que además sí, bastante ameno. Vale, pues si quieres sacar, siéntate aquí. No, no te preocupes, no, yo me quedo aquí también. No, pero toma la silla porque yo no me voy a sentar. Y así, sentados, yo por mí. Bueno, pues antes de nada, muy buenas tardes. ¿Quién estuvo hace un año conmigo en la ponencia de Sayalonga? ¿Nadie de aquí? Ah, bueno, hace un año estuve en Sayalonga dando una conferencia. Voy a intentar hacerlo muy ameno, muy interesante, porque lo que me interesa es, primero de todo, agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención. Y la intención es que la clase que os voy a dar de Derecho de Aguas, conozcamos todo el mundo cómo podemos defendernos, porque, bueno, el título ya lo dice, mi conferencia, yo no soy políticamente correcta. Y no es sequía, es saqueo, es lo que vamos a hablar para que entendamos qué está ocurriendo con el Banco del Agua, por qué nuestras tierras son el objetivo número uno para llegar y por fondos de inversión hacerse con el control, y cómo esta montaña tan maravillosa, con todo el poder que tiene de su riqueza del clima y de la producción, y sobre todo es el control del agua, pero sobre todo someternos y sobre todo hacerse con el control de nuestros bolsillos y de nuestro futuro. Eso es lo que está pasando con el control del agua. Primero de todo, ¿quién es Pilar Esquinas? Bueno, pues Pilar Esquinas es abogada, pero bueno, yo hice la carrera de Derecho por una apuesta. Mi familia son agricultores y ganaderos, procedo de una familia pues que, bueno, mi abuelo Pascual consiguió traer la alcachofa, la primera alcachofa que se planta en Aranjuez, la trae el abuelo cuando después de la guerra. Yo he visto cómo mi abuelo utilizaba las primeras bombas que se utilizaron para reventar nubes o el riego por goteo se hizo en casa, y tanto que apostó y tanto que trabajó el abuelo Pascual por llegar a ser uno de los mayores productores de manzana de espaldera, alcachofa, de patata, yo vi cómo se arruinaba. Como una nube, venía una nube en plena producción, de tener todo a punto de recoger y en cuestión de 20 minutos ver cómo todo se apedreaba y cómo el hombre o ir a llevar la fruta cerca a Madrid y ver cómo los precios no iban. Eso lo he vivido y tengo 50 años. O sea, que sé perfectamente lo que estáis pasando y lo que son los precios, porque mis hermanos y mis padres pues siguen trabajando en el campo. Y a raíz, bueno, yo tengo turismo, hice la carrera de turismo, he estado 19 años trabajando en el Hotel Palace de Madrid, pero a raíz de una expropiación nos daban 9 días para expropiarnos la finca de mis abuelos, donde el abuelo Pascual se había arruinado, porque iban a hacer el canal de remo de las Olimpiadas Madrid 2012. Bueno, pues yo llegué al alcalde y le dije, mira, yo creo que lo que estás haciendo es ilegal. Pues tienes 9 días, tienes que entregar las escrituras. Empecé a buscar un abogado que me defendiese y tuve que hacer como Jesús Gil. Me salíamos para sacarme la carrera que buscar un abogado porque nadie quería defenderme, era el inicio del caso Púnica. Y bueno, pues yo le hice la apuesta al alcalde, le dije que no iba a entregar mis escrituras, que iba a estudiar la carrera de Derecho y que iba a pagar más protección. Yo le gané la apuesta 5 años después, un 20 de mayo, y él perdió las elecciones el 22. Y sigo cultivando maíz y tengo mis terneros, pero claro, aquello fue como cuando un avión me empieza a despegar, pues ya no había retorno y ahora me dedico pues al derecho del agua y sobre todo temas de corrupción y temas de hacienda de agricultores. De hecho, bueno, pues tengo Agua Yuris, que es la organización de usuarios y de consumidores de agua, pues para poder defender lo que vamos a ver. Y es que el Real Decreto Legislativo 1/2001, que es la Ley de Aguas, que es la que nos estamos moviendo, pues en el artículo 3 dice que la modificación de la fase atmosférica es del ciclo hidrológico, solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por lo que aquellos a quienes estén autorizados. Esto está recogido de Fuenlabrada, una terraza. Ahora mismo estamos viendo muchas nubes, mucha raya, y vosotros en el campo lo estáis viendo incluso como poco a poco estamos viendo que el nivel de agua de vez en cuando va a venir un frente lluvioso y de repente desaparece. O aparece una nube enorme de África que sin querer carima, pues tenemos una nube. Bueno, pues está habiendo modificación climática y la modificación climática se lleva haciendo desde el año 79. O sea, que nadie nos cuente de que es mentira lo de los aviones y todo eso, porque está incluso regulado en la ley, el artículo 3. Y es que precisamente, fijaros aquí en el 13 de febrero de 1979, también está contemplado. Y de hecho, pues una de las pilares que hubo dentro de nuestra transición, pues fue precisamente con esos experimentos que se hizo con el gobierno norteamericano y sobre todo con el gobierno francés y alemán, pues esto está regulado desde el año 79. Y es que la Tierra es el planeta azul. A ver, ¿qué vemos aquí? ¿Más agua o más tierra? Agua. ¿Eh? Agua. Más agua, ¿verdad? ¿Y por qué nos están diciendo todo el tiempo que no hay agua? Están constantemente siempre hablándonos lo mismo de que no hay agua.
Aquí tenemos perfectamente cómo funciona nuestro planeta Tierra y cómo tiene que esta máquina que es perfecta. Si no tenemos que este agua contenida, se hace la evaporación y la condensación, esto se rompe. Pues ¿qué pasa? Que el agua contenida en la atmósfera con la precipitación, pero sobre todo con los escurrimientos y con las filtraciones, porque nuestros árboles, nuestros aguacates y todo lo que estamos produciendo en la agricultura está recargando el acuífero. O sea, el evitar que lleguen y se esté llenando, como se están llenando todos nuestros campos, un agricultor siempre va a ser el mayor guardián del territorio. O sea, cuando un ecologista nos empieza a vender la moto de que ellos son los que están defendiendo el ecosistema, el agricultor es el verdadero guardián del territorio, el que de verdad está sufriendo porque su planta produzca. El ganadero está siempre pendiente de sus animales. Pues esto es poder, porque el que controla este ciclo, controla dinero, controla sobre todo el futuro de mucha gente. A ver, el primer test. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin beber agua? ¿Quién dice la A? Un día. ¿Quién dice la B? 5 días. ¿Quién dice la C? La C. Ahí está. Solo podemos pasar 5 días sin beber agua. Fijaros el poder que es de lo que estamos hablando. Esto es poder. Esta botella que la hemos comprado pues seguramente en el supermercado a 0,20 son 2.000 euros el metro cúbico. A 0,20. Si esta misma botella la compras en un partido de fútbol o en un aeropuerto, vamos a ver ahora lo que parece. Esto es poder. Y quien controla esto, controla la vida de la gente. Tú a los 5 días, si no bebes agua, mueres. Tú a quien quieras, al amor de tu vida, al animal que tú más quieras. Los 5 días, ese animal, ese ser vivo, no bebe agua, muere. Y hemos cruzado una línea muy peligrosa, y es que el gobierno de quién depende. Pues la fiscalía de quién depende, ¿no? Pues hace poco hemos visto en Huelva, con nuestros vecinos y nuestros agricultores de Huelva, cómo la fiscalía de repente, por un tema político, están metiendo a la gente en la cárcel porque están pegando. Y es que se han abierto expedientes muy graves con la única intención y es eliminar los derechos históricos del agua. Y ahora os voy a explicar. Pues es que el porcentaje, fijaros, nosotros cuando estamos en la tripita de Román, estamos hablando que somos 100% agua. Esto es nuestro ciclo biológico. Vamos perdiendo agua, pero somos agua. Incluso... Y es que, ¿cuál es la base del negocio del agua? Como el oro y el petróleo, ahora el agua también cotiza en Wall Street. Pero el agua circula libremente por ahora. Fijaros esta viñeta tan sencilla, cómo de verdad nos está explicando lo que nos va a llevar. Y es que el agua ha empezado, o sea, nunca se había pensado de que el agua pudiera llegar a ser una mercancía y que pudiera cotizar como pasa con el grano, como hemos estado viviendo con los alimentos. Y es que estamos dentro de un movimiento liberal, pues bueno, de una mercantilización muy grande y precisamente ya ha empezado a cotizar el precio. Y esto es lo que quiero que os quedéis con ello. Esto es lo que está en juego. Y este es el gran, desde el año 2000, con la entrada de la Unión Europea, lo que de verdad estaba de verdad en negocio. Y es que los usos del agua, estamos hablando de cualquier ciudadano que estamos aquí, estamos pagando por el agua los 365 días al año, las 24 horas al día. Y quien controla esta tarta, porque el agua en sí, el 70% pertenece a la agricultura y a la ganadería. El 10% solamente lo tenía el consumo de doméstico y el 20% es la industria. Esto es lo que se está trazando cada vez que vemos ahora, en cualquier, y señor alcalde, lo habrás visto, cuando habéis entrado en las negociaciones, precisamente de las normativas del plan hidrológico de las cuencas mediterráneas. ¿Por qué? Porque en función de estas cuotas, y ahora lo vamos a ver, te van a asignar una cuota de asignación. A ver, unas concesiones y unas cuotas de asignación. ¿Y qué infraestructuras son parte del negocio del agua urbana? Bueno, pues aquí, señor alcalde, esto te lo sabes. Pero, bueno, pues en un ayuntamiento, cuando hablamos del agua precisamente el agua de beber, dentro de todas las funciones que tiene tanto el alcalde como los municipales y los funcionarios municipales, pues tenemos, supuestamente, bueno, pues tendría que vender de todo para entre todos, el alumbrado, el cementerio, la recogida, todos estos servicios que tenemos, pero el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, es una de las partes fundamentales, precisamente, a la hora de llegar
acordar y el organigrama de decisiones, pues, tener a bien, sobre todo el contrato o los convenios que haya de gestión en relación con el agua urbana. Y luego lo vemos reflejado en nuestras facturas. O sea, aquí os estoy poniendo la factura que tenemos en nuestro hogar con el tema del agua de boca, pero fijaros, cuando llegas y analizas, pues por ejemplo, el acueducto, el alcantarillado, los otros cobros, por ejemplo, si ha habido alguna modificación de las infraestructuras, pero como antes siempre era una tasa y el beneficio que generaba el agua pertenecía y tenía que revertir en infraestructuras, que era así como se diseñó con la época de Franco, y ahora, bueno, pues hay empresas multinacionales que ya se han hecho con el control de estas facturas. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona más o menos el ciclo de un consumo urbano, el embalse y la presa, que también a nosotros como agricultores nos afecta, y sobre todo ahora con el tema del alcantarillado con el agua depurada, que es una de las patas y de los factores que a mí de verdad me está preocupando muchísimo, porque lo que estamos haciendo es envenenar precisamente no solamente nuestra agua, con el ciclo integral del agua, sino también con el alcantarillado, el agua, pues el subsuelo, con toda la cantidad de mierda que le estamos metiendo, porque hay negocio. Tener en cuenta que todo este ciclo es dinero. O sea, quiero que lo entendáis, porque la red de abastecimiento en alta, tanto el pozo de sondeo, el embalse del manantial, quien controla el agua en alta, es muchísimo dinero, porque va a controlar todos esos caudales y sobre todo el precio y el tiempo. Cuando tú tienes el abastecimiento en baja, y estamos hablando, bueno, cuando llega la estación de tratamiento de agua potable, ¿cómo tiene la factura, Carlos? Madre mía. O sea, ya solamente en productos de cómo se tiene que purificar y sobre todo el agua que te llega a ti como pueblo y que os llega a vosotros para que vuestras familias y vosotros tengáis agua corriente en vuestras casas. El depósito de cabecera, el depósito intermedio, mira qué carita me pones, las redes de saneamiento y la red de depuración, todo esto, todo este tramo de todo lo que estamos viendo aquí, eso es dinero y eso es poder. Solamente en agua de abastecimiento. Y es que fijaros, solamente en infraestructuras en números en España, solamente la red de saneamiento tiene 165.000 kilómetros. También eso es dinero, la red de abastecimiento. Pero los tanques de tormenta, los contadores, todo esto es un gran negocio. Y el negocio del agua de riego. Estamos hablando, lo hemos visto, el agua de abastecimiento, ahora vamos a ver el agua de riego, el agua agrícola. Bueno, pues el riego por inundación, las ventajas, que el agua llega por gravedad, no precisa equipo de bombeo y es muy económico. Inconvenientes, parcialmente tiene que estar muy bien nivelada, supuestamente una buena eficiencia del 60%, que eso no estoy de acuerdo con ello, y mucho gasto de agua, que también es mentira. Así han regado nuestros familiares, así han regado todos nuestros antepasados, y con esto se recarga la cruce. Pero ¿qué ocurre? Que aquí el poder lo tiene el agricultor. Aquí hay un ecosistema, porque no solamente son nuestros campos lo que de verdad, porque además de, bueno, vosotros que mejor sabéis que se riega y que se empapa bien la tierra y tienes una elaboración, pero a la vez se genera mucho, pues es muy bueno para todo el medio ambiente, pero claro, me interesa el pivot, porque bueno, pues otro campo imposible poner un pivot, por lo que tenéis aquí de las laderas y de eso, pero en grandes explotaciones. Aquí, pues supuestamente poco consumo de agua, la eficiencia alta, 85, uniformidad elevada y el automático. Aquí lo que es una bestialidad lo que valen estas infraestructuras. Es un sistema muy caro, un sistema de bombeo que encima tienes que meterle muchísima luz y no es apto para pequeñas superficies. Y esto es lo que les están apostando los ecologistas con el tema del riego por goteo. Que bueno, pues esto está cogido del ministerio y de cómo lo venden. Pero sabemos perfectamente que tenemos un sistema muy caro que precisa un equipo de bombeo que tienes que meterle mucha, y luego hay una oscilación de los goteros que puede producir, que tenemos un problema bastante grave pues a la hora de cuando hay agua que viene con ova o que viene a lo mejor con tierra, pues se estura bastante. La red morada, también otro gran negocio, sobre todo las empresas que están consiguiendo y haciéndose con el control con las basuras, pues también tienen el control de este agua que viene regenerada y que ahora, pues por parte de los políticos, pues están apostando porque ese dinero que antes, ese agua que tú lo estás pagando con tu factura de la alcantarilla, de la factura de casa, pues estamos encontrándonos que también se hace un negocio cuando ya ha pasado por todo el circuito, ese agua que no era de nadie, que ya la habíamos pagado, las empresas que son las que están controlando ese agua de alcantarillado, pues o bien se la venden a los ayuntamientos, o bien se está intentando que lo paguen ahora también los agricultores,
y ese beneficio que tendría que ir para todos, porque ya lo hemos pagado, pues resulta que lo vuelven otra vez